El trato que me dieron en Salíe no resultó tan duro como yo había esperado. Ni siquiera me llevaron al interior del país con destino a la corte del emperador, como les ocurrió a mis compañeros, sino que el capitán pirata me conservó como su parte en el botín, considerándome un esclavo joven y listo, y por lo tanto apropiado para esa clase de andanzas. Mi nuevo amo me había conducido a su casa, donde vivía en la esperanza de que me llevara consigo cuando volviera a embarcarse, confiando que el destino lo hiciera caer tarde o temprano prisionero de algún marino español o portugués, y eso me valiera la libertad. Pronto, sin embargo, tuve que abandonar mi esperanza, porque cuando el pirata se embarcó, me puso al cuidado del jardín y a cargo del resto de las tareas que son propias de los esclavos, y cuando regresó de su viaje, me hizo subir a bordo para que me quedara vigilando el barco. Yo no hacía más que pensar en mi fuga y la manera de llevarla a cabo, pero no se me presentaba la más mínima ocasión, y para mayor desgracia, no tenía nadie a quien participar mis intenciones y convencer de que se embarcara conmigo. Así pasaron 2 años, en los que mi imaginación no descansó un momento, pero en los cuales jamás tuve oportunidad de utilizar mis ideas. Pasados 2 años, se presentó una ocasión bastante curiosa, que volvió a animar en mí la esperanza de escaparme. Hacía mucho tiempo que mi amo permanecía en su casa sin alistar el barco para hacerse a la mar, según oí, por falta de dinero. 2 veces a la semana, cuando el tiempo estaba bueno, acostumbraba salir de pesca en la pinaza del barco. En aquellas ocasiones me llevaba consigo, así como a un joven morisco para que remáramos. A ambos le placíamos mucho, el especial yo por mi habilidad en la pesca, tanto que terminó por enviarme algunas veces con un moro, pariente suyo, y el joven morisco a fin de que pescáramos para su mesa. Aconteció que, estando en la pinaza una mañana de mucha calma, se levantó tan espesa niebla que a media legua de la costa no podíamos verla, y remábamos sin saber en qué dirección. Así pasamos todo el día y toda la noche, hasta que al despuntar la mañana, encontramos que habíamos salido al mar en vez de volver a tierra, de la que nos separaban al menos 2 leguas. Con gran trabajo pudimos retornar, ya que el viento arreciaba, y estuvimos en peligro, pero lo que más molestaba era el hambre. Nuestro amo, advertido por la aventura, resolvió ser más precavido en el futuro, y disponiendo de la chalupa del buque inglés que había apresado, se decidió a no salir de pesca sin llevar una brújula y algunas provisiones, ordenando al carpintero del barco, que era también un esclavo inglés, que le construyera una pequeña cabina en el centro de la chalupa, como las que tienen las falúas, con bastante espacio atrás para dirigir el timón y alar la vela mayor, y delante para que un marinero o 2 pudiesen maniobrar el velamén. Con esta chalupa salíamos frecuentemente, y mi amo no me dejaba nunca en tierra porque apreciaba mi destreza en la pesca. Ocurrió que, habiendo invitado a bordo con intenciones de paseo o de pesca a 2 o 3 moros distinguidos, hizo llevar provisiones en cantidad extraordinaria, ordenando que por la noche se cargara la chalupa con todo lo necesario, y mandándome que alistara las 3 escopetas que había a bordo, con las correspondientes balas y pólvora, ya que les agradaba tanto cazar como pescar. Hice todo lo que me había indicado, y a la mañana siguiente esperaba con la chalupa perfectamente limpia, su bandera y gallardetes enarbolados, y todo lo necesario para recibir a los huéspedes, cuando vino mi amo a decirme que sus amigos habían renunciado al paseo por imprevistos negocios, por lo cual me mandaba que saliera con el moro y el muchacho, que eran mis acompañantes habituales, a pescar para la cena, ya que aquellos amigos comerían en su casa. Agregó que tan pronto hubiera pescado, me apresurara a llevarlo a la casa, todo lo cual me dispuse a ejecutar. Fue entonces cuando mis contenidas ansias de libertad me asaltaron con renovada violencia, al darme cuenta de que tendría a mi disposición un pequeño barco. Y cuando mi amo se alejó, me apresuré a proveerme no para una partida de pesca, sino para un viaje. Cierto es que no sabía hacia dónde iba a encaminar mi rumbo, pero ni siquiera me detuve a pensarlo. Cualquier camino que me llevara lejos de allí era mi camino. Mi primera medida fue convencer al moro de que necesitábamos embarcar con nosotros unos cuantos víveres para no sentir hambre durante la pesca, y aduje que no correspondía que tocáramos los alimentos que el amo había almacenado en la chalupa. A él le pareció bien y pronto vino trayendo un gran canasto de galleta o bizcochos y 3 tinajas de agua.
Yo sabía dónde guardaba mi amo sus licores, encerrados en una caja que, por el aspecto, era indudablemente de fabricación inglesa, seguramente botín de algún navío apresado. Mientras el moro estaba en tierra, llevé la caja a bordo como para hacer creer que el amo lo había ordenado anteriormente. Llevé también un gran pedazo de cera que pesaba más de 50 libras, un rollo de bramante, una hachuela, una sierra y un martillo, todo lo cual nos sería muy útil más adelante, especialmente la cera para hacer velas. Equipados con todo lo necesario, salimos del puerto a pescar, y los guardianes del castillo que defiende el puerto nos conocían tan bien que no nos molestaron, por lo que seguimos más de una milla fuera hasta encontrar sitio donde arrear las velas y principiar la tarea. El viento soplaba del norte en el noreste, y por tanto no me convenía, mientras que viniendo del sur me habría llevado con seguridad a la costa española y a la bahía de Cádiz. Pero mi resolución estaba tomada. Soplase de donde soplase, yo me fugaría de aquel horrible lugar, dejando el resto en manos del destino. Estuvimos largo rato sin pescar nada, pues cuando yo sentía picar no alzaba el anzuelo. Hasta que le dije al moro, «Este lugar es malo, y si nos quedamos en él nuestro amo no será servido como se merece. Tenemos que alejarnos más». Sin sospechar nada, el moro asintió, y se puso a tender las velas mientras yo pilotaba la chalupa hasta una legua más allá, donde nos detuvimos como para pescar. Entonces, dejando el timón al muchacho, me fui hasta donde estaba el moro y, fingiendo inclinarme para levantar algo a sus espaldas, lo tomé de las piernas y lo precipité por la borda al mar. Salió inmediatamente a la superficie porque nadaba como un pez, y me suplicó dejarlo subir a bordo, asegurándome que iría conmigo a cualquier parte. Nadaba tan rápido detrás de la chalupa que pronto la hubiera alcanzado, ya que apenas había viento. De modo que corrí a la cabina y, tomando una de las escopetas, le apunté diciéndole que no le deseaba ningún mal y que si desistía de subir a bordo no tiraría sobre él. «Sabes nadar lo bastante como para llegar a tierra», agregué, «y la mar está tranquila, así que vuélvete ahora mismo. Si insistes en subir a la chalupa te tiraré a la cabeza, porque estoy dispuesto a recuperar mi libertad». Oyendo estas palabras, giró en el agua y lo vimos volverse hacia la costa, a donde no dudo habrá llegado fácilmente, pues ya he dicho lo bien que nadaba. Hubiera preferido tener al moro a mi lado y tirar por la borda al muchacho, pero no me fiaba de aquel. Cuando se alejó un poco, me volví hacia mi compañero, que se llamaba Shuri, y le dije, «Shuri, si me eres fiel, tendrás una gran recompensa, pero si no te golpeas la cara, es decir, si no juras por Mohamed y la barba de su padre, tendré que tirarte también al agua». El muchacho, sonriendo inocentemente, dijo tales palabras y me hizo tales juramentos de que iría conmigo hasta el fin del mundo que no me quedó ninguna desconfianza. Mientras estuvimos al alcance de la vista del moro, que seguía nadando, mantuve la chalupa al pairo, inclinándola más bien a barlovento para que me creyera encaminado hacia la boca del estrecho. Pero tan pronto como oscureció, cambié el rumbo y puse proa al sudeste, ligeramente hacia el este, para no perder de vista la costa. Con buen viento y el mar en calma, navegamos tanto que a las 3 de la tarde del día siguiente, cuando calculé la posición, deduje que habíamos recorrido no menos de 150 millas al sur de Salíe, mucho más allá de los dominios del emperador de Marruecos y, probablemente, de todo otro imperio, ya que en la costa no se veía nadie. Pero era tal el miedo que me inspiraban los moros y desconfiaba tanto de caer en sus manos que no quise detenerme para bajar a tierra, ni siquiera anclar, sino que aprovechando el buen viento, seguimos navegando por espacio de 5 días. Entonces, el viento cambió al cuadrante sur, y como yo sabía que aquello perjudicaba igualmente a todo buque perseguidor, me aventuré a acercarme a la costa y anclamos en la desembocadura de un riachuelo tan desconocido como la latitud, el país y los habitantes. Por cierto que prefería no ver a nadie, siendo única razón del desembarco la necesidad de agua dulce. Llegamos por la tarde al riachuelo, decidiendo nadar de noche hasta la costa y explorar los alrededores. Pero así como oscureció, empezamos a oír tan horribles rugidos, ladridos y aullidos de los animales salvajes que el pobre Shuri se moría de miedo y me rogó que no bajara a tierra hasta que viniera el día. Yo estaba tan asustado como el pobre muchacho, pero nuestro espanto creció cuando oímos a uno de esos enormes animales que venían nadando hacia la chalupa. No alcanzábamos a verlo, pero comprendíamos por sus resoflidos que debía ser un animal enorme y furioso. Shuri me sostenía que se trataba de un león, lo que acaso era cierto,
y me rogaba que levantáramos anclas y huyéramos. «No, Shuri», le dije. «Podemos soltar el cable con la boya y dejarnos llevar hacia el mar. Los animales no os harán nadar tanta distancia». Así como dije esto, vi el monstruo, fuera lo que fuere, a 2 remos de distancia de la chalupa. Venciendo mi sorpresa, tomé una de las escopetas de la cabina y tiré sobre él, viéndolo girar de inmediato en el agua y volverse hacia la costa. Sería imposible describir los horribles sonidos, el aullido y rugido que se elevó en la costa y desde muy adentro del país como eco a mi disparo. Ruido que probablemente esas bestias oían por primera vez. Esto me convenció de que sería insensato desembarcar de noche, pero tampoco durante el día. Caer en manos de salvajes era tan desastroso como caer en las garras de tigres y leones. Ambas cosas nos parecían igualmente funestas. Sea lo que fuese, necesitábamos obtener agua de alguna manera, puesto que no teníamos ni una pinta. Pero, ¿cómo? Fue entonces que Shuri me rogó que lo dejara desembarcar con una de las tinajas para buscar y traerme agua. Le pregunté por qué quería ir él en vez de quedarse esperándome en la chalupa. La respuesta del muchacho me hizo quererlo profundamente desde ese momento. «Si hombres salvajes venir, ellos comerme a mí, vos salvaros». «Muy bien, Shuri», le contesté. «Entonces iremos los dos, y si vienen los salvajes, los mataremos para que no nos coman». Le di un pedazo de galleta y un trago del licor que saqué de la caja ya mencionada, y tras acercar la chalupa todo lo posible a la costa, desembarcamos sin otra defensa que nuestros brazos y 2 tinajas para el agua. No me atrevía a perder de vista la chalupa, por miedo a que los salvajes salieran del río en canoas y la abordaran. Entretanto, el muchacho había visto un terreno bajo a 1 milla aproximadamente y corrido hacia él hasta que de improviso lo vi volver a toda carrera. Pensé que algún salvaje lo perseguía o que había tenido miedo de las fieras, por lo que fui en su ayuda. Pero cuando estuvo más cerca, vi que traía algo colgando del hombro. Un animal que acababa de cazar parecido a una liebre, pero de patas más largas y distinto color. Nos alegramos mucho y su carne nos pareció excelente, aunque la mayor alegría de Shuri fue hacerme saber que había encontrado agua potable y ningún salvaje en los alrededores. Yo había navegado por aquellas costas y sabía que las Islas Canarias, así como las de Cabo Verde, no podían estar muy distantes. Me faltaban, sin embargo, instrumentos para calcular la latitud. No recordaba con precisión la de las islas, de manera que no sabía si continuar en una u otra dirección para encontrarlas. Salvo esto, habría sido muy simple tocar tierra en ellas. Mi esperanza estaba en seguir la línea de la costa hasta las regiones donde comercian los ingleses y dar con alguno de sus barcos mercantes que nos rescatara de nuestras desdichas. 1 o 2 veces me pareció ver el pico de Tenerife, la cresta culminante de las montañas de Tenerife en las Canarias, y por 2 veces intenté llegar a las islas, pero los vientos contrarios me lo impidieron, así como un mar demasiado agitado para nuestro barquecillo. Entonces me resigné a proseguir el viaje sin perder de vista la costa. Muchas veces nos vimos obligados a desembarcar en procura de agua dulce, y recuerdo una ocasión en que anclamos muy temprano al pie de un promontorio bastante alto, esperando que la marea nos llevara aún más adentro. Shuri, que tenía mejor vista que yo, me llamó de pronto para decirme que haríamos mejor que levar anclas cuanto antes. «Mirad allá», agregó, «ese horrible monstruo que duerme en la ladera de la colina». Seguí la dirección que me apuntaba y vi ciertamente al monstruo, un enorme león tendido sobre la playa y protegiéndose del sol por una proyección rocosa de la colina. «Shuri», le dije al muchacho, «irás a la tierra y lo matarás». Me miró aterrado. «¿Yo matarlo? ¿Él comerme de una boca?», exclamó queriendo significar un bocado. No le dije más nada, pero indicándole que se quedara quieto, tomé la escopeta más grande, cuyo calibre era casi el de un mosqueto, y la cargué con suficiente pólvora y 2 pedazos de plomo.
Metiendo 2 balas en otra escopeta, puse en la tercera 5 plomos pequeños. Apunté lo mejor posible con la primera arma buscando darle en la cabeza, pero como dormía con una pata tapándole parcialmente la nariz, los plomos le alcanzaron la rodilla y le rompieron el hueso. Se levantó gruñendo, pero al sentir la pata rota, volvió a caer, para enderezarse luego sobre 3 patas y exhalar el más horrible rugido que he escuchado en mi vida. Me sorprendía no haberle acertado en la cabeza, por lo que le apunté con la segunda escopeta, y aunque se movía de un lado a otro, tuve el placer de verlo desplomarse, ya sin rugir, pero todavía luchando en su agonía. Shuri, que había recobrado los ánimos, me pidió que lo dejara desembarcar, y cuando se lo consentí, saltó al agua con una escopeta en la mano y nadando con la otra hasta llegar junto al león, y apoyándole el caño en la oreja le disparó el tiro de gracia. Todo ello nos había divertido un buen rato, pero sin darnos alimentos, tanto que empecé a lamentar haber desperdiciado aquella pólvora y balas en un animal que de nada nos servía. Shuri quería conservar algo de él, y cuando vino a bordo me pidió permiso para llevar la hacha a la tierra. ¿Para qué la quieres, Shuri?, le pregunté. Yo cortarle cabeza, me contestó, pero aunque hizo lo posible, no pudo cortársela, y se conformó con una pata que trajo a bordo y que era monstruosamente grande. Entonces se me ocurrió que la piel de león podría sernos de alguna utilidad, y resolvimos desolearlo. Shuri fue mucho más hábil que yo en esta tarea que me resultaba muy difícil. Trabajamos el día entero, pero al fin le sacamos la piel y la pusimos sobre el techo de la cabina, donde el sol la secó en 2 días, tras de lo cual me sirvió para dormir sobre ella. Nuevamente embarcados, seguimos hacia el sur sin interrupción durante 10 o 12 días, tratando de ahorrar las provisiones que disminuían rápidamente y bajando a tierra solo cuando la sed nos obligaba. Mi intención era llegar hasta el río Gambia o Senegal, es decir, a la altura de Cabo Verde, donde confiaba encontrar algún barco europeo. De no tener esa suerte, ignoraba qué iba a hacer de mí, ya fuera buscando las islas o pereciendo a mano de los negros. Sabía que todos los barcos que navegan de Europa a la costa de Guinea, Brasil o las Indias Orientales tocan en el cabo o en aquellas islas. En pocas palabras, depositaba mi entera suerte en el hecho de encontrar un barco, y de lo contrario, solo podía esperar la muerte. Mientras trataba de poner en práctica esa intención, y en el transcurso de esos 10 días, empecé a notar que la tierra estaba habitada. En 2 o 3 lugares vimos en las playas gentes que nos miraban pasar. Advertimos que eran negros y que estaban completamente desnudos. Me inclinaba yo a trabar relación con ellos, pero Shuri era mi mejor consejero, y repetía, no ir, no ir. Acerqué, sin embargo, la chalupa a distancia suficiente para hablar, pero los negros echaron enseguida a correr por la playa. Noté que no llevaban armas, salvo uno que tenía una especie de largo bastón que Shuri dijo que era una lanza que aquellos salvajes arrojan con gran puntería y a larga distancia. Me mantuve pues alejado, pero traté de entenderme con ellos por signos, haciendo aquellas señales que se refieren al acto de comer. Me respondieron a su manera que anclara la chalupa y que me darían alimentos, y mientras yo arriaba la cela y quedaba a la espera, 2 de ellos fueron tierra adentro, de donde regresaron a la media hora trayendo consigo 2 grandes pedazos de carne seca y grano, como el que produce su país. Aunque no teníamos idea de lo que podían ser tales alimentos, los aceptamos de inmediato, pero el problema estaba en cómo recibirlos, pues ni yo me animaba a desembarcar ni ellos a llegarse hasta la chalupa. Pronto vi, sin embargo, que habían encontrado un procedimiento satisfactorio para ambos, ya que dejaron la carne y los granos en la playa, se alejaron a gran distancia y me dieron tiempo de ir a buscarlos, tras lo cual volvieron a acercarse. Teníamos, pues, provisiones y agua, y separándonos de aquellos cordiales negros, seguimos navegando otros 11 días aproximadamente sin volver a arrimar a la costa.
hasta que un día vi una tierra que penetraba profundamente en el mar a una distancia de 4 o 5 leguas de donde estábamos. Como el día era sereno, dimos una gran bordada para llegar a ella, y finalmente, cuando doblamos la punta a unas 2 leguas de la costa, distinguimos con toda claridad tierras al otro lado mirando hacia el mar. Supuse que la tierra más próxima era Cabo Verde y la otra las islas que llevan su mismo nombre. Desgraciadamente estaban a una enorme distancia y no me decidí a lanzarme en su dirección por miedo a que una borrasca me sorprendiera a mitad de camino y sin poder llegar a una ni a otra. En este dilema me fui a la cabina a pensarlo mejor, dejando a Suri en el timón, cuando repentinamente le oí gritar: «¡Señor! ¡Señor! ¡Un barco con vela!». El pobre muchacho estaba mortalmente asustado, temiendo que se tratara de algún navío enviado por el Moro para perseguirnos, y sin pensar que ya estábamos demasiado lejos de su alcance. Salté de la cabina y conocí de inmediato que el barco era portugués y que se dirigía sin duda a Guinea en procura de negros. Con todo, observando la ruta que seguía, me convencí que el barco iba a otra parte y no mostraba intenciones de acercarse a tierra, por lo que saqué la chalupa mar afuera, resuelto a hablar con aquellos marinos si estaba a mi alcance. Soltando todo el trapo que teníamos, vine a descubrir que no solo era imposible acercarnos al navío, sino que éste se alejaría antes de que me fuera posible hacerle señal alguna. Pero mientras yo, después de haber intentado todo lo imaginable, empezaba a desesperar, parece que ellos alcanzaron a ver la chalupa con ayuda de su anteojo, descubriendo que se trataba de un bote europeo, por lo cual imaginaron que un barco había naufragado y se apresuraron a arriar velamén para que yo ganara terreno. Esto me llenó de alegría y como conservaba la bandera de mi antiguo amo, la enarbolé en señal de socorro y disparé un tiro de escopeta, cosas ambas que observaron desde el barco, pues más tarde me dijeron que habían visto el humo, aunque no les llegó el ruido del disparo. Tales señales los determinaron a detener el barco y esperarme. 3 horas después subía yo a bordo. Me hicieron muchas preguntas que no entendí, hablándome en portugués, español y francés, hasta que un marinero, natural de Escocia, se dirigió a mí y pude explicarle que era inglés y cómo me había fugado de los moros en Salí, siendo de inmediato muy bien recibido a bordo con todos mis efectos. Es fácil de comprender la inmensa alegría que tuve al considerarme librado de tan desdichada situación, y de inmediato ofrecí cuanto tenía al capitán como compensación por mi rescate, pero él no quiso aceptar nada y me dijo generosamente que todo lo mío me sería devuelto cuando llegásemos a Brasil. Al salvar vuestra vida, me aseguró, he procedido tal como quisiera ser tratado yo mismo si alguna vez me encontrara en las mismas circunstancias. Además, si os llevara a un lugar tan lejano de vuestra patria y os privara de lo que es vuestro, sería como condenarlos a perecer de hambre y quitarles así la misma vida que acabo de salvar. No, no, señor inglés, os llevaré allá sin recibir nada y lo que poseen servirá para vivir en Brasil y pagar el pasaje de retorno. Pronto comprendí que sus actos se ajustaban celosamente a sus promesas. Ordenó a los marineros que nadie tocara lo mío, lo puso bajo su propia responsabilidad y mandó hacer un inventario que me entregó, donde se incluían hasta las 3 tinajas de barro. Cuando vio mi chalupa, que era excelente, quiso comprármela para incorporarla a su barco y me preguntó en cuánto estimaba yo su valor. Le respondí que había sido tan generoso conmigo que no me correspondía fijar el precio, sino que lo dejaba en sus manos. Me propuso entonces librarme una letra pagadera en Brasil por valor de 80 piezas de A8, y que si al llegar allí alguien ofrecía más por la chalupa, él compensaría la diferencia. Me ofreció también 60 piezas de A8 por Suri, pero me desagradaba recibirlas, no porque me preocupara la suerte del muchacho junto al capitán, sino porque me dolía vender la libertad de quien tan fielmente me ayudara a lograr la mía. Cuando dije esto al capitán, me dijo que era muy justo, pero que para tranquilizarme se comprometía a firmar una obligación por la que Suri sería libre al cabo de 10 años,
siempre que se hiciera cristiano. Satisfecho con esto, y más cuando el mismo Suri me manifestó su conformidad, se lo cedí. Tuvimos buen viaje a Brasil y a los 22 días llegamos a la Bahía de Todos los Santos. Nuevamente me había salvado de la más miserable situación en que puede verse un hombre, y otra vez debía enfrentar el problema de mi futuro destino.